Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Un espacio, ya sabes, para explorar temas complejos, pero de una manera que sea, digamos, accesible y, bueno, que realmente te haga pensar. Y hoy nos vamos a sumergir en un libro que sigue resonando, con una fuerza increíble, 1984, de George Orwell. Una obra maestra. Exacto. Y lo que vamos a hacer es ofrecerte como una especie de destilado, ¿no? Un concentrado de análisis y resúmenes clave para que puedas captar la esencia de 1984 sin tener que navegar por un montón de información densa. Es como una guía rápida pero profunda, ¿verdad? Para comprender realmente de qué se trata este libro y por qué sigue siendo tan relevante. Sí, esa es la idea. Queremos que al final de esta inmersión tengas una comprensión sólida del mundo distópico que Orwell creó, de sus ideas principales y sobre todo de cómo conecta con nuestro propio mundo. Y te prometo que te vas a encontrar con algunas conexiones bastante sorprendentes. Prepárense para un viaje alucinante, porque 1984 no es solo una novela, es un espejo que refleja muchos de los miedos y las realidades de nuestro tiempo. Totalmente. Bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, primero tenemos que construir ese mundo en tu mente. La novela nos sitúa en el año 1964 en un superestado llamado Oceanía. Uno de 13, Oceanía, Eurasia, Asia Oriental, todos en guerra perpetua. Un mundo constantemente en conflicto, donde la paz es un concepto totalmente ajeno. Y dentro de Oceanía la sociedad está rígidamente estratificada. O sea, hay una jerarquía muy clara, ¿no? Exacto. En la cima, controlando todo, está el partido con su ideología, el INSOC, o sea, socialismo inglés. Socialismo inglés. Interesante. Sí, es una especie de perversión del socialismo convertida en una herramienta de control absoluto. Y dentro del partido hay una élite, el partido interior, que son los que realmente mandan. Los que toman las decisiones. Sí. Y luego está el partido exterior, que es donde está Winston, el protagonista. Que ya hablaremos de él en detalle. Sí. El partido exterior es como la burocracia, los que ejecutan las órdenes del partido interior. Y por debajo de todos ellos, Los proles. Los proles, exactamente. La clase trabajadora. La gran mayoría de la población, a quienes el partido considera inferiores, incapaces de pensamiento crítico y por lo tanto sin ningún peligro real. o sea, los ignoran, básicamente. En gran medida, sí. Los mantienen entretenidos con loterías, canciones, novelas baratas. Todo fabricado por el propio partido. Control total. Y hablando de control, no podemos olvidarnos de él. Del gran hermano. Del Gran Hermano. Su imagen está en todas partes, ¿no? En carteles, en las telepantallas, con esa frase que te pone los pelos de punta. ¡El Gran Hermano te vigila! Es como la sombra que se cierne sobre todos en Oceanía. Una vigilancia constante, asfixiante. Y esa vigilancia no es solo física, sino también ideológica. Pero así. Bueno, el partido tiene 3 lemas que son, digamos, un poco paradójicos, ¿no? La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Espera, ¿cómo que la guerra es la paz? Sí, lo sé, suena loco. Pero piensa en ello desde la perspectiva del partido. La guerra constante mantiene a la población en un estado de miedo y dependencia. No tienen tiempo ni energía para cuestionar al partido, para pensar por sí mismos. Y además, la guerra justifica el racionamiento, la escasez, la falta de libertades. Es como si usaran la guerra para controlar a la gente. Exactamente. Y la libertad es la esclavitud también tiene su lógica perversa. A ver, explícame esa. Bueno, según el partido, la libertad individual te lleva al caos, al sufrimiento. Solo obedeciendo ciegamente al partido puedes alcanzar la verdadera felicidad y seguridad. La libertad, en su sentido tradicional, se convierte en una carga, en una amenaza para el orden establecido. O sea, te están diciendo que renunciar a tu libertad es, en realidad, Ya, liberador. algo así. Es una forma de manipulación muy efectiva porque juega con el miedo y la necesidad de seguridad que todos tenemos. Y la ignorancia es la fuerza. Bueno, eso es más fácil de entender, ¿no? Si no sabes nada, no puedes cuestionar nada. Exacto. El partido controla la información, la historia, la cultura, todo. Cuanto menos sepa la gente, más fácil será controlarlo. Impresionante. Y todo esto ocurre en un lugar específico de Oceanía, ¿verdad? Sí, la mayor parte de la historia transcurre en Franja Aérea 1, que antes era Gran Bretaña, un lugar donde el pasado se reescribe constantemente para adaptarlo a las necesidades del partido. Es como si la historia fuera una plastilina que pueden moldear a su antojo. Exactamente. Y en este contexto tan opresivo conocemos a nuestro protagonista, Winston Smith. Un personaje fascinante, complejo. Sí, Winston es un miembro del partido exterior. Trabaja en el Ministerio de la Verdad, que, irónicamente, se dedica a falsificar la historia y la información. Qué ironía. ¿Verdad? Winston se encarga de modificar registros históricos, noticias, fotos, todo lo que pueda contradecir la versión oficial del partido. Imagina la presión de tener que reescribir la realidad todos los días. Debe ser agotador. Y lo más interesante es que Winston, a pesar de trabajar para el Ministerio de la Verdad, no cree en la propaganda del partido.
De hecho, la odia. Es como si llevara una doble vida, ¿no? Exactamente. Winston anhela la libertad, la verdad, el amor. Todo lo que el partido busca erradicar. Y ese deseo lo lleva a cometer actos de rebeldía cada vez más peligrosos. Y ahí es donde entra el concepto de crimen del pensamiento, ¿no? El crimen tal. Uno de los aspectos más aterradores de 1984. En Oceanía no solo se castigan las acciones que van en contra del partido, sino incluso los pensamientos. Pensar diferente es un delito. Literalmente, cualquier duda, cualquier cuestionamiento de la ideología del partido, cualquier recuerdo del pasado que contradiga la versión oficial puede ser considerado un crimen del pensamiento. Y las consecuencias son terribles. O tortura, lavado de cerebro, incluso la muerte. Asusta solo de pensarlo. Es una sociedad donde la libertad individual está completamente anulada. Y en este contexto tan opresivo, Winston decide empezar a escribir un diario. Un acto de rebeldía en sí mismo. Totalmente. En un mundo donde la privacidad no existe, donde las telepantallas te vigilan en todo momento, escribir un diario es una declaración de independencia, una forma de aferrarse a su propia individualidad. Es como un grito silencioso de rebeldía. Sí, y es un riesgo enorme. Las telepantallas no solo transmiten propaganda, sino que también graban y vigilan todo lo que haces y dices. La policía del pensamiento está siempre atenta, buscando cualquier indicio de disidencia. Es como si vivieras en una pecera gigante. Exacto. Y Winston, al escribir su diario, está desafiando directamente ese control absoluto. Y ese pequeño acto de rebeldía, aparentemente insignificante, tendrá consecuencias enormes. Ya lo creo. Y hablando de consecuencias, hay una escena que me impactó mucho. La de Winston con su vecina, la señora Parsons y sus hijos. Ah, sí, los pequeños espías. Esos niños, adoctrinados por el partido, convertidos en pequeños delatores. Winston incluso predice que acabarán denunciando a sus propios padres. Es una escena escalofriante que muestra cómo el partido logra destruir los lazos familiares, cómo la lealtad al gran hermano se impone a todo lo demás. Y luego está ese momento crucial para Winston. El descubrimiento de un recorte de periódico que prueba la inocencia de 3 hombres que el partido había purgado. Una prueba irrefutable de la manipulación de la historia. Exacto. Winston ve con sus propios ojos cómo el partido reescribe el pasado, cómo convierte a héroes en villanos y viceversa. Y lo más terrible es que a pesar de la evidencia, Winston se ve obligado a destruir ese recorte de periódico. El miedo es un arma poderosa. Sí, y el partido lo sabe muy bien. Y hablando de miedo, no podemos olvidarnos de los 2 minutos de odio. Ese ritual macabro donde todos deben manifestar su odio hacia Emmanuel Goldstein, el enemigo público número 1. Goldstein, el líder de la supuesta hermandad, la organización clandestina que se opone al partido. Un personaje enigmático que puede ser real o simplemente una invención del partido para canalizar el odio de la población. En cualquier caso, los 2 minutos de odio son un espectáculo brutal, una explosión de rabia colectiva orquestada por el partido. Una forma de manipular las emociones de la gente, de convertirlos en una masa uniforme y obediente. Y Winston, a pesar de su disidencia interna, se ve obligado a participar en ese ritual. No tiene elección. Si no muestra suficiente odio, la policía del pensamiento lo detectará. Es como una prisión mental de la que no puedes escapar. Exacto. Y en medio de toda esta opresión, Winston se aferra a una pequeña esperanza: los proles. La gran mayoría de la población que vive al margen del partido. Winston cree que en los proles reside el verdadero potencial para la revolución. Porque son muchos, ¿no? Y no están tan controlados como los miembros del partido. Exactamente. Pero cuando Winston intenta conectar con los proles, se encuentra con una gran decepción. Recuerdo esa escena en el bar prole. Winston intenta hablar con un anciano, esperando encontrar algún vestigio de la vida antes del partido. Pero el anciano solo recuerda cosas triviales, sin importancia. No tiene una visión crítica del pasado ni del presente. Es como si los proles estuvieran anestesiados, ajenos a la realidad que los rodea. En cierto modo, sí. Y esa apatía, esa falta de conciencia, es la mayor arma del partido. Y hablando de armas, hay un objeto que juega un papel muy importante en la novela. El pisapapeles de coral que Winston compra en la tienda de antigüedades. Un objeto bello, delicado, que representa un pasado que el partido intenta borrar. Sí, y esa tienda, con su dueño, el señor Charrington, parece un refugio para Winston. Un lugar donde puede conectar con la historia, con la belleza, con algo que no esté controlado por el partido. Y esa habitación que hay encima de la tienda sin telepantallas se convierte en un espacio de libertad para Winston. Un lugar donde puede ser el mismo, donde puede soñar con un futuro diferente. Y ahí es donde entra Julia. La joven rebelde que desafía todas las normas del partido. Una mujer apasionada, independiente, que no se somete a las reglas impuestas por el régimen. Julia odia el partido tanto como Winston, pero su forma de rebelarse es diferente.
¿En qué sentido? Bueno, Winston busca la verdad, la justicia, la revolución. Julia simplemente quiere vivir, disfrutar de la vida, de su cuerpo, de sus deseos. Y en un mundo donde el placer está prohibido, eso es Eje. un acto de rebeldía en sí mismo. Exactamente. El partido controla la sexualidad, las relaciones, las emociones, todo. Julia desafía ese control al entregarse al amor, al deseo, al placer. Y su relación con Winston, clandestina, apasionada, se convierte en un símbolo de resistencia contra la opresión del partido. Sus encuentros en el campo, en la habitación encima de la tienda, son momentos de libertad, de felicidad, de conexión humana en un mundo deshumanizado. Y es fascinante cómo logran conseguir cosas del mercado negro, pequeños lujos como café de verdad o chocolate. Sí, son pequeñas victorias contra el sistema, una forma de reclamar su propia individualidad. Y esa habitación, con el viejo relojes de pared, con la imagen de la iglesia de San Clemente, se convierte en un santuario para ellos. Un espacio donde pueden soñar con un pasado mejor, con un futuro diferente. Un pasado que el partido intenta borrar, un futuro que el partido quiere impedir. Y en medio de toda esta clandestinidad aparece O'Brien. El misterioso miembro del partido interior que Winston cree que es un aliado. Recuerdo ese momento en los 2 minutos de odio, ese contacto visual entre Winston y O'Brien. Una mirada que Winston interpreta como una señal de complicidad, de esperanza. Y esa visita al lujoso apartamento de O'Brien, donde incluso apagan la telepantalla. Un acto inaudito que parece confirmar las sospechas de Winston de que O'Brien forma parte de la hermandad. O'Brien les habla de hermandad, de Manuel Goldstein, de la lucha contra el partido. Y Winston y Julia, llenos de esperanza, se entregan a esa causa, dispuestos a hacer cualquier cosa. Excepto separarse. Exacto. Ese es el único límite que ponen. Y O'Brien les promete entregarles el libro de Goldstein, el manifiesto de la hermandad. Un libro que supuestamente contiene la clave para derrocar al partido. Y mientras esperan el libro, Winston se enfrenta a un nuevo desafío. El cambio repentino del enemigo durante la Semana del Odio. De Eurasia a Asia Oriental. Una muestra más de la manipulación del partido, de su capacidad para reescribir la historia a su antojo. Y Winston tiene que trabajar horas extras para corregir todos los registros, para que la historia se ajuste a la nueva versión oficial. Es una locura. Y finalmente, Winston recibe el libro de Goldstein. Un libro que analiza el sistema del partido, que explica su lógica perversa, sus mecanismos de control. Y Winston y Julia leen ese libro en su escondite secreto, absorbiendo cada palabra, cada idea. Es como si finalmente encontraran una explicación a la locura que los rodea, Pero la felicidad es efímera. porque la trampa se cierra de golpe. Esa voz que sale detrás del cuadro, vosotros sois los muertos. La policía del pensamiento. El señor Charrington, el amable dueño de la tienda, revelando su verdadera identidad. Una pesadilla. Winston y Julia son arrestados, separados, llevados al Ministerio del Amor. El lugar donde el partido tortura y reeduca a los disidentes. Y ahí Winston se encuentra con Parsons, El vecino, el hombre gris, el que nunca cuestionaba nada. denunciado por sus propios hijos por un crimen del pensamiento. Es terrible. Y la figura de O'Brien se vuelve aún más siniestra. El torturador, el manipulador, el que quiere destruir la mente de Winston. Esa escena en la que obligan a Winston a aceptar que 2 más 2 son 5. La negación de la realidad, la imposición del dogma por encima de la lógica. Y la tortura física, psicológica. O'Brien quiere quebrar a Winston, que lo convierta en un autómata obediente. Y la traición final. Winston, enfrentado su peor miedo en la habitación 101, suplica que torturen a Julia en su lugar. La destrucción del amor, la renuncia a todo lo que Winston creía. Y Winston sale del Ministerio del Amor como un hombre roto. Vacío, sin alma, sin voluntad. Se encuentra con Julia, pero ya no hay amor, solo indiferencia. El partido ha logrado separarlos, destruir su conexión. Y la última escena. Winston en el Café del Nogal, bebiendo ginebra de la Victoria, escuchando las noticias de la victoria de Oceanía. Y sintiendo amor por el gran hermano. Una imagen devastadora. La victoria total del partido. La aniquilación del individuo, la negación de la libertad, la sumisión absoluta al poder. 1984 es una obra maestra, pero también es una advertencia. Una advertencia sobre los peligros del totalitarismo, del control, de la manipulación. Sobre la importancia de la libertad, de la verdad, del pensamiento crítico. Sobre la necesidad de luchar contra la opresión, de defender nuestra individualidad. Y te dejamos con una pregunta. ¿Qué ecos de 1984 ves en nuestro propio mundo? ¿Qué podemos hacer para evitar que esa pesadilla se convierta en realidad? Piénsalo.